Bueno, eguerdion, Jose Luis. Eguerdion. Ja, ordu batzu pasadia, ze arrasto utzi zure partidak? Bai, gauza batzuk ikusitek gero, erru ez dakit asko, edo erru gitxi, baina gero eurek danak aprobetxa biela, ez? Betu esan izen lehenengo gola, gero kornerrein be bai, ez? Eta hoxe deke, ez? Olako taldiek. Olako taldiek ez, Atletico Madrilek, ez? Aukera gitxi egin dauz, baina ondo aprobetxatzen dauz, ez? Eta zure jokuaz, astu egin zaila, ez? Zetako, begiratuko nire jokue, 3 eta utz galduot, eta oin hasi pentsetan, ez dakizeman minututan, eure baino bi hauek izen zaila, ero beste goza batzuk, ja, ez da balio ez darako ez, azken nien, 10 egunien, partio bi jolastu guz, eta bisek iguelak izen diez. Handien aurkako gidoiak oso antzekoak izaten dira gutxi behar dute min egiteko, frustrazio puntu batetik, amorrua dator gero, amorru zentzu honean, beste talde handi bati aurre egiteko. Bai, oso desberdine, baina ondixe be bai, oso ondixe beste taldi datorna, aldatuen bidaputxo bat txipa, be bai, erruek etxen buzuz, desberdinek izaten dien normalien, baina erruek ekutxen buzuz, be bai, badakixe eurepe bai golak sartzen, eta asko gainera, baina, bueno, ni pentsetot, hobeto gauzela preparaute, olako talde baten kontra jolasteko. Pentsetot nik, nik entrenatzaile bezala, hoxe pentsetot nire buruaz, eta ni pentsetot jokari xepe bai. Ez dakit, Bartzelona ikusi zen duen atzo, Euskal Herrian jokatu ditun partidetan aurten asko sufritu du, Atletikek, Realak goian estutu dute, eta zentzu horretan zuek talde ausarta zarete. Normali hoxe egiten dugu, ez? Baina, sufritu egiten dabe, baina ere bazi, ez? Ez que hoxe pasetan da, azkenien, urte dozu zeleire, konbentzi dute, zerren biozun, ez? Baina, klaro, juten za lau bider, gora presionetan, baten urteten badabe, ja purtxo bat sartzatzu bilurre, ez? Eta gero, ja, juten basa barrido, igual ez zajueten konbenzimentu larri itxaz, ez? Eta juten za, baina pentsamentue, ez atozu goztia, kontu zatzen euskun binaz. Eta horre gauzok deke zonek taldiok, ez? Oso hona da, baina ni pentsot aurre oso ondengo zaula, ze ni pentsot konbentziote dauzela zelan jolastu dugun guk, eta gero euren kontra bebai, eta ni pentsot ondo urtengo zule. Lehen galdetu dut, ze arrastu utzi dizuen atzoko partidak azken astetan, lesionatuekin, zentzorretan nola dago taldea, ez diot igandeari begira. A ber, lesionatuet, nik pentsot errekuperoen bioguzela Nano eta Dani, ezinak egon, horre bitxok, gero segitzen dabe lesionaute Asier, Ramis, Anaitz, Kik eta David, baina ni pentsot Iban Ramisek eta Anaitzek 10 egun barru, Anaitzek igual gitxi hau, baina 10 egun barrun ja igual aldiela egon taldi askolasteko, eta igual hoitxe, Asier, Kik eta David igual lapurtxoa luzetu egongo di, baina azte bi ero hiru geixa ez pentsetan, ez? Ni pentsot, oingoilia maitzen da nien, dixe danak egongo diela guaz danok entronetan. Oso da, eskerrik asko. Estabas hablando de los lesionados. Si puedes refrescárnoslo en castellano, un poco como están. Creo que has dicho que podría volver Nano y es que no me he enterado muy bien. A ver si lo puedes repetir. Gracias. Sí, Nano y Dani, yo creo que está para volver. Dani sí, y Nano me imagino que con el entrenamiento mañana también. Luego nos quedarían así de riesgo, que tendrá pues, para 3 semanas o por ahí, Iván y Anaitz ya la semana que
la semana que viene va a hacer cosas con el grupo. Yo creo que incluso puede que llegue para el partido del Depor. Iván para el partido del Depor igual no, pero para el siguiente yo creo que también. Y luego ya Junca y Quique, una semanita más que estos, ¿no? Yo creo que cuando pase el plazo de fichar más una semanita, igual nosotros el plazo se nos retrasa una semana más y ya tenemos todos disponibles, ¿no? Y ya son los fichajes que podemos hacer. Que no queremos más, ¿eh? Bueno, Mendy, venís de un partido muy exigente, ¿no? Contra el subcampeón de Europa. Y viene el Qué bien Barça. suena, ¿no? Suena bien, ¿verdad? Y viene el Barça, que es otro de los grandes, pero que tiene además muy poco que ver, ¿no? En su concepto de juego. Sí, nada, no tiene nada que ver, ¿no? En su estilo creo que son los mejores, ¿no? No tienen nada que ver los estilos, pero cada uno en el suyo son muy buenos, muy buenos. Y bueno, y el Barça parece que está cogiendo otra vez un poco la onda, ¿no? Parecía que estaba más bajo, pero bueno, el Barça abajo te mete 5. Entonces, un gran equipo, un estilo de fútbol, unos grandes futbolistas. Lo mismo que nos acordamos de los errores que cometemos contra el Atlético de Madrid, pues fíjate estos también, ¿no? Si cometes errores contra estos, pues todo lo mismo, te matan. No tiene nada que ver el estilo de fútbol de uno y de otro, o sea que te hacen cambiar, aunque no quieras. El Atlético de Madrid no puedes apretarle muy arriba porque juegan muy largo desde un principio, entonces tienes que jugar a partir de segundas jugadas, y el Barça sí te da esa opción de poder apretar, ¿no? Y hay dos opciones: o ir a apretarles o esperar en tu área. Yo creo que escogeremos la primera. Precisamente por esa forma de jugar el Barça quizá os permite no variar demasiado vuestra forma de ver el fútbol, ¿no? Y quizá Sí. el Atlético de Madrid os obliga más. Sí, por eso, ¿no? Porque nos gusta, siempre hemos dicho, ¿no? Y siempre he dicho lo mismo. A algunos les gusta jugar en campo contrario con balón, robar el balón al rival, ¿no? Muchos equipos, muchos entrenadores han dicho, o algunos por lo menos, queremos quitar el balón al Barcelona. Yo no le quiero quitar el balón al Barcelona. Es muy complicado, es muy difícil, es casi imposible. Yo lo que quiero sí es jugar mucho tiempo en el campo del Barcelona, que también es muy difícil porque vas a apretarles y a una que te salgan de 4 ya te meten el miedo en el cuerpo. Y la siguiente no sabes si vas a ser tan valiente para ir a apretar o vas con ese miedo respeto que te hace ir con el freno de mano echado y te vas para atrás en vez de hacia... la cabeza te dice que tienes que ir hacia adelante, pero el cuerpo te tira para atrás, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser fuertes, valientes, y si eso lo hacemos bien, pues competiremos. ¿Qué hay que hacer para ganar al Barça? Porque lleváis haciendo unos buenos partidos contra los grandes, comentabas que dejáis buenas sensaciones, pero que al final esos errores os condenan. ¿Crees que esta vez se va a poder, aprovechando que tienen muchos partidos seguidos? Si ganas al Sporting, al Granada, si ganas dentro de 15 días al Depor, y si también es capaz de ganar al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Villarreal, a estos, no seríamos el Eibar, ¿no? No sé, sería el Bayern, o quién sería ese equipo, no sé. Creo que estamos, pues eso, tenemos que tratar de ganar en cualquier lado, en todos los lados, y tenemos que intentar ganar y competir contra cualquier equipo, pero hay limitaciones. Pero bueno, sí es verdad que si en algún sitio puedes ganar a estos equipos es en tu casa. En su casa es muy complicado. Entonces vamos a ver si pues el Barça, la ida y la vuelta de San Sebastián a Barcelona y la vuelta ahora otra vez para jugar contra nosotros le cansa más que lo que nos ha cansado a nosotros solo el viaje a Madrid, ¿no? Yo qué sé. Hay que pensar que en todas esas cosas y ser positivo. Es que ricasco.